Gracias por estar en Paso a Paso con Magali Gómez. A continuación podrán ver una entrevista con el doctor Jaime Martín Martín, abogado especialista en Derecho de Extranjería y Derecho Laboral. ¿Recuerdan la importantísima sentencia del pasado 25 de marzo en la cual el Tribunal Supremo hace unificación de la doctrina, haciendo referencia a la libertad probatoria? Por lo tanto, ahora se puede solicitar permiso de residencia por arraigo laboral con el informe de vida laboral. Es más fácil recuperar la residencia legal cuando se ha perdido si hemos trabajado legalmente. El letrado Jaime Martín Martín ha sido la parte defensora en dicha sentencia. Algunas de las preguntas que responderá el doctor Jaime Martín Martín son las siguientes. ¿Hay resoluciones favorables en extranjería por arraigo laboral presentando como medio de prueba la vida laboral? ¿Qué hago si tengo relación laboral de 6 meses pero he trabajado solo por horas? ¿Me han denegado el asilo? ¿Puedo seguir trabajando si interpongo un recurso? ¿Qué documentos debo presentar para iniciar el arraigo laboral? ¿Puedo solicitar arraigo laboral si fui autónomo? Renovación de arraigo laboral. ¿Cuál es la diferencia con el arraigo social? Estas y otras preguntas a continuación. Muchísimas gracias, doctor, por estar nuevamente a través de mi canal de YouTube Paso a Paso con Magali Gómez. He decidido invitarlo, ya que he visto que en su canal de YouTube ha subido un video para hablar de la evolución que ha tenido el arraigo laboral después de la sentencia. Bueno, pues la Dirección General de Migración está pensando en dictar una instrucción. Nosotros ya hemos contactado con Santiago Yergas y le hemos explicado que al ser una sentencia de unificación de la doctrina y precisamente al unificar la doctrina que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, no era necesaria ninguna instrucción por cuanto que tiene ya eficacia directa y debido también a que la propia sentencia hacía ya alusión a dos sentencias anteriores del año 2007, la de 8 de enero y la de 10 de enero del 2007 y también a otra anterior del año 2001. De hecho, se han dictado ya hasta ahora 2 resoluciones favorables a través de la Oficina de Extranjeros de Cádiz. Esas resoluciones favorables yo espero que se extiendan al resto del territorio nacional por una razón muy sencilla, porque si el artículo 124.1, que es el que regula el arraigo laboral, establece que aquellas personas que hayan estado en España 2 años, que no tienen antecedentes penales y que hayan acreditado una relación laboral de al menos 6 meses y que dice la sentencia del Tribunal Supremo que se puede acreditar mediante una vida laboral y así lo demuestren, así se haya acreditado, entonces lo que tiene que hacer las oficinas de extranjeros es cumplir con la legalidad vigente, con el artículo 124.1 y con la interpretación en unificación de la doctrina que ha hecho de ese precepto, el artículo 124.1 del reglamento y conceder, por supuesto, los arraigos laborales con vida laboral superior a 6 meses. ¿Cómo se hace en el caso de estas personas de que han estado cotizando, pero tienen una relación laboral de 6 meses, pero lamentablemente han estado trabajando por horas, no han tenido un trabajo de jornada completa? Si pueden, de una forma sencilla, porque esté todavía en situación de protección internacional o en recurso de reposición, cotizar por el resto del tiempo que sea necesario para alcanzar esos 6 meses, que lo hagan, ¿vale? Que lo hagan y que después pidan el arraigo laboral con vida laboral. Si no es posible, porque se haya extinguido ya el permiso de residencia o le hayan denegado definitivamente la protección internacional y no hayan presentado recurso o no quieran presentar recurso o no le dejen, con esa relación laboral que tengan de más de 6 meses, creo sí que es importante. Si han trabajado por hora, es importante que hayan trabajado más de 6 meses, aunque solamente hayan trabajado 1 hora al día, pero que hayan trabajado más de 6 meses, que es lo que está diciendo el artículo 124.1, que en definitiva es lo que tenemos que cumplir, lo que dice el reglamento, ¿vale? Y lo que dice la sentencia se acoge a ese artículo del reglamento, el artículo 124.1. Si reúnen esos 6 meses, aunque sean a 1 hora al día, pueden completar ese tiempo de 6 meses a tiempo completo, de todas maneras que lo presenten, si no tienen otra posibilidad, que presenten el arraigo laboral con vida laboral y si no lo estiman en vía administrativa, pues en el juzgado, acreditando que con la vida laboral se ha iniciado en un tiempo y después ha terminado durante más de 6 meses esa relación laboral, se debería de estimar, porque no dice el reglamento en ningún momento que esos 6 meses deban de ser a tiempo completo o deban ser a tiempo parcial. Solo habla de una relación laboral. De 6 meses. Y sí. En el caso de una persona que ha solicitado la protección internacional, el asilo, pero le han denegado el asilo, esta persona decide buscar abogado, interpone un recurso, ¿puede seguir trabajando con recurso? ¿Qué requisito debe cumplir ese recurso? ¿Puede ser un recurso de reposición o contencioso administrativo para que pueda seguir trabajando y completar esos días de cotización que le hacen falta? Bueno, el recurso de reposición tiene que solicitarse
aparte de recurrir la propia denegación de la protección internacional, tiene que solicitarse mediante otro es decir, aparte, tiene que solicitarse que durante la tramitación del recurso de reposición se conceda como medida cautelar positiva el que continúe con derecho a trabajar en ese periodo, ¿vale? Hay una cosa muy importante, los recursos de reposición, porque están tardando mucho en resolverse por parte de la Administración, tienen un mes que se entienden como denegado. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hemos presentado el recurso de reposición, por poner un ejemplo, en enero el día 10 de enero del año 2021, ¿vale? Y a día de hoy todavía no se ha presentado, no se ha respondido el recurso, se puede solicitar en vía contencioso administrativa ya directamente un recurso contencioso administrativo y pidiendo también como medida cautelar que la medida cautelar positiva de trabajar durante la tramitación del procedimiento judicial, ¿vale? Perdón, doctor, no le entendí. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para interponer el contencioso administrativo? Vale, hay que esperar o bien a que se dice la resolución expresa por parte de la Administración denegando de nuevo otra vez la protección internacional, ¿vale? O si no se quiere esperar un mes desde la fecha en que se presenta el recurso de reposición para poderlo presentar por el juzgado, en este caso por la Audiencia Nacional, vamos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a esta persona que se le deniega la protección internacional se ha interpuesto un recurso de reposición, pero en el recurso de reposición no se menciona esa petición de medida cautelar de mantener derecho a seguir trabajando? ¿Podría luego interponer el recurso contencioso administrativo y en el contencioso administrativo sí pedir que se aplique esta medida cautelar de que esta persona pueda seguir trabajando? Por supuesto. Se puede hacer sin ningún problema. E incluso si el abogado se ha despistado, por ejemplo, y ha presentado un recurso contencioso administrativo sin pedir esa medida cautelar, durante todo el procedimiento se puede solicitar que se adopte la medida cautelar positiva, aunque no se haga a inicio, es decir, desde la misma demanda, que es lo que se debe hacer normalmente, pero bueno, una persona que se le haya olvidado por H por B al abogado presentar esa medida cautelar. Pues, cuando ya lleve presentado varios meses o el tiempo que sea el recurso contencioso administrativo, se puede presentar otro escrito para que como medida cautelar se pueda acordar que se permita el derecho a trabajar durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo. No, de todas formas, la gente, porque me ha dicho anteriormente que una oficina de Tesorería General de la Seguridad Social no permitía a un trabajador estar dado de alta durante la tramitación del recurso de reposición. Eso, a efectos legales, no es conforme al derecho. Una persona que tenga denegado la protección internacional puede seguir trabajando si ha presentado el recurso de reposición, porque no se ha cerrado todavía definitivamente la denegación de esa protección internacional. Tiene abierto el recurso de reposición y después si se denegara, también tendría abierto el recurso contencioso administrativo. En consecuencia, ninguna delegación provincial de ninguna Tesorería General de la Seguridad Social de España podría denegar la inmatriculación de esta persona durante su relación laboral en la tesorería. Importantísimo, doctor. ¿Qué acción debe tomar una persona que de repente el empleador le diga, no, mira, te tengo que despedir porque la Seguridad Social me dice que no puedo tenerte de alta porque te han denegado y que con el recurso no me vale? El extranjero se está trabajando por cuenta ajena, quien tiene que darle de alta, desde luego, el empleador. Si, por ejemplo, nosotros, si la gestoría o quien le lleve la documentación a la empresa, la tesorería le notifica a la gestoría que no puede darle de alta, pues presentar un recurso, en este caso un recurso de reposición contra esa denegación. La administración no puede en ningún caso negar que se inmatricule. Si lo siguiera denegando, ya nos podríamos ir a un contencioso administrativo al juzgado, pero en principio no deben de poner ninguna pega, puesto que no sé, es que es una cosa muy sencilla, es que a esa persona no se le ha denegado definitivamente esa protección internacional. Tiene la vía abierta, en principio, en vía administrativa, y si se le cierra, tendría la vía abierta en la vía judicial. Por tanto, hasta que, en este caso, no haya una resolución judicial o administrativa firme, definitiva,
donde se le deniegue la protección internacional, podría seguir trabajando. Y cuando usted me habla de que en el recurso se debe de incluir la petición de que esta persona siga trabajando como medida cautelar, una vez que se interpone el recurso, recibimos inmediatamente una respuesta, una notificación donde se noticie, perfecto, la medida cautelar se concede, o solo con el hecho de pedirlo ya se entiende que se puede trabajar. Con el hecho de pedirlo, se entiende que se puede trabajar, a no ser que la Audiencia Nacional denegara esa medida cautelar. En principio, como tiene una tarjeta de protección internacional concedida con derecho a trabajo, lo ha recurrido en reposición, al agotarse la vía administrativa, la ha vuelto a recurrir judicialmente y ha solicitado como medida cautelar esa autorización para trabajar, en circunstancias normales, vamos, si no hay otra cosa que diga lo contrario, la Audiencia Nacional debería de conceder esa medida cautelar. Hasta que no haya una resolución judicial, porque se abre una pieza de medida cautelar donde se tiene que dictar una resolución que se llama auto, concediendo o denegando esa medida cautelar positiva. Entonces, en definitiva, hasta que no hubiese una resolución por parte de la Audiencia Nacional denegando esa medida cautelar positiva, podría seguir trabajando sin problema. ¿Usted cómo recomienda presentar el arraigo laboral? Porque hay personas que se atreven a presentarlo acudiendo a extranjería. ¿Usted considera que en este caso es más recomendable buscar una ayuda profesional de un abogado? Ahora mismo, inicialmente yo creo que es demasiado atrevido presentarlos solos en extranjería sin ningún asesoramiento profesional. El abogado siempre tiene las armas y la defensa profesional para poder rebatir cualquier tipo de arbitrariedad que vaya a cometer la administración. Considero que deben de buscarse a un profesional que entienda al respecto, aclarar desde el principio cuántos son los honorarios y realmente si son profesionales realmente y que se dedican a esto, seguramente tampoco le van a cobrar ninguna barbaridad, sino le van a cobrar una cantidad que sea, yo creo que bastante razonable y asumible, incluso a lo mejor yo mismo se lo puedo hacer, incluso yo facilito el fraccionamiento del pago, o sea que no creo que sea un tema económico, y luego las ventajas que pueda tener en esa vía administrativa yo creo que pueden ser infinitas. Yo recomiendo 100% que siempre vayan a un abogado, que no lo hagan nunca solo. Ahora, de aquí, por ejemplo, a 2 años, cuando ya esté asentadísima la forma de actuar de la administración en cuanto a la aplicación del arraigo laboral en base al artículo 124.1 y el Tribunal Supremo, pues a lo mejor es más sencillo, pero ahora mismo yo considero que sería una carrera de obstáculos tremenda y una temeridad solicitarlo por su cuenta. Ahora cada uno ya puede hacer lo que considere oportuno. Si una persona tiene un año cotizado como autónomo, pero ha perdido sus papeles, pero al inicio creo que pagaba 50 euros, ¿le vale este tipo de situación también? Claro. El pago de los 50, bueno, depende, hay varios regímenes de autónomos, ¿no? Está el autónomo por el régimen general, también está el autónomo como empleador del hogar, porque puede estar trabajando para varios, por ejemplo, hogares, autónomo de régimen agrario. Hay muchos tipos de autónomos, incluso autónomo del régimen del mar, que puede tener una embarcación. Lo que dice el artículo 124.1 del reglamento, que es quien regula el arraigo laboral, y lo que dice también el Tribunal Supremo, acogiendo las tesis mías en el curso de casación, es que lo que hay que acreditar en definitiva es una relación laboral, ¿vale? Las relaciones laborales se pueden realizar por cuenta ajena o por cuenta propia. Pueden, sin lugar a dudas, presentar este arraigo laboral. El tema que durante un tiempo, por ejemplo, hayan pagado 50 euros y después hayan pagado más, pero simplemente es una exención que aplica la Seguridad Social por razón de edad a aquellas personas que hayan iniciado un negocio por cuenta propia. Los autónomos siempre trabajan a tiempo completo, no cabe un autónomo a tiempo parcial. O sea, en definitiva, aquella persona que esté dada de alta por cuenta propia en cualquier tipo de régimen puede, sin ningún lugar a duda, presentar un arraigo laboral con vida laboral. ¿Vale? La gente que quiere iniciar cualquier expediente de arraigo laboral con vida laboral, pues tendrá que remitir, lo recuerdo ya, 4 cosas muy sencillas. Primero, fotocopia de todas las hojas del pasaporte. Segundo, vida laboral. Tercero, los
penales apostillados en el país de origen. Y cuarto, ahora mismo estamos en el mes de mayo del 2021, pruebas de los 2 últimos años, desde mayo del 2019 hasta el día de hoy, hasta mayo del 2021. Siempre los 2 últimos años como mínimo. Si tienes más pruebas, mucho mejor. Si una persona ha renovado el pasaporte, ¿tiene que presentar los 2 pasaportes o basta con el que ha renovado? Si una persona ha renovado el pasaporte, basta que lo presente con el actual, ¿vale? Cuando se hace un trámite de extranjería siempre debe tener una antigüedad superior a 4 meses a la fecha de su extinción. Es decir, si por ejemplo a mí se me extingue mi pasaporte el día 30 de septiembre, ¿vale? Tengo que presentar cualquier renovación antes de los 4 meses. O sea, lo podría presentar ahora. Pero si yo, por ejemplo, presento un arraigo laboral o cualquier otro permiso, un arraigo social, arraigo familiar, cualquier cosa, en el mes de agosto y se me cumpliría en septiembre, puedo presentar ese pasaporte, ¿vale? Y acudir a la mayor brevedad posible a cualquier consulado de su país para renovar ese pasaporte y cuando tengamos el nuevo, aportar el nuevo. Si ahora, por ejemplo, a fecha de hoy, se acaba de renovar ayer un pasaporte, no hace falta aportar el antiguo, aportar el nuevo es suficiente, ¿vale? Las cosas positivas que tiene el arraigo laboral es que frente a un arraigo social, donde se tiene que presentar junto a la solicitud un contrato de trabajo de 1 año y que tiene que ser ese empresario quien esté durante todo ese periodo del año dado de alta, el arraigo laboral es mucho más libre. El arraigo laboral te da, al igual que el arraigo social, un periodo de 1 año de residencia legal, pero para renovar tú tienes que acreditar relaciones laborales de 6 meses, ¿vale? No de 1 año entero, como pasa con el arraigo social. Y los 6 meses pueden ser con cualquier empleador, puede ser en cualquier régimen y puede ser como quiera uno, ¿entiendes? A tiempo parcial, a tiempo completo, como le dé la gana, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona puede estar trabajando 3 meses como autónomo, otros 3 meses como por cuenta ajena. Esa residencia legal la autoriza a trabajar en todo el territorio nacional y con cualquier empleador y en cualquier régimen. La diferencia es el primer año. O sea, el primer año puede trabajar, insistimos, en cualquier régimen. Después, a partir del segundo año, si se ha trabajado durante ese periodo, la mayoría de los casos, la mayoría del tiempo, por cuenta propia, pues ya las siguientes renovaciones ya normalmente serían por cuenta propia, ¿entiendes? Durante 2 años, la otra sería otra renovación por 2 años, ya la última ya se iría a la larga duración. No puede estar 1 año entero cotizando y el año siguiente sin trabajar absolutamente nada. Como mínimo 6 meses siempre cada año, ¿vale? Muy bien. Para finalizar, repítame nuevamente cómo contactar con usted. Muchas gracias, Magali. Pueden llamarme al teléfono 606 70 37 78, que también tiene WhatsApp, ¿vale? También pueden contactar telefónicamente y asimismo a través del correo electrónico jaimemart@yahoo.es. Muchas gracias por haber visto el video, espero un me gusta y suscríbanse a mi canal. Soy Magali Gómez.